Mi nombre es Jorge Pleskov, en hebreo Jacob Ben Yosef Alevi. Vivo, trabajo y estudio y escribo en Israel. Soy doctor en medicina y además odontólogo. Casi más de 40 años estoy estudiando Torah. Y los estudios de Torah, especialmente la Torah escrita, los he plasmado en un libro que fue publicado unos 4 o 5 años atrás, en el cual incluyo todas mis experiencias y las conclusiones a las preguntas que me he planteado incluso desde muy temprana adolescencia y que busqué las respuestas como tantos de mi generación, en filosofías orientales, en meditación, el yoga, etcétera, 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 para descubrir un día, afortunadamente, que las respuestas las encontré en la Torah. O sea, estaba en casa. El problema, entiendo, es cómo explicar en la forma más fácil posible las bases fundamentales que se encuentran en la Torah escrita y sin las cuales hay muchas cosas que no se han podido entender hasta el día de hoy. El estudio es como un gran puzzle en que las piezas que lo conforman están sobre una mesa, están desordenadas, ¿sí? Y que lo que nosotros tenemos que hacer es ordenarlo. Y en el ordenar las piezas yo llegué a una conclusión: cómo explicarle a la gente de forma fácil, ¿sí?, cuál es el mensaje básico de la Torah. Y yo diseñé este gráfico, que lo vamos a estudiar. Este gráfico es la síntesis de todo lo que, toda la base de la Torah en cuanto a aspectos trascendentales y especialmente a la historia del hombre, de Adán y de la humanidad. Esto se los voy a transmitir en la forma más clara posible. No es simple, pero hay que hacerlo lo más simple. Y aquí van a descubrir elementos nuevos en base a un código especial que tiene la Torah y que no ha sido explorado hasta hoy. Y la gente que ya sabe Torah va a llevarse yo creo, una buena sorpresa. Y los que no han empezado a estudiar Torah, les va a facilitar mucho el estudio cuando comprendan estas reglas básicas que existen en la Torah, en el Tanaj en general. La Torah es el eje central alrededor del cual existe el pueblo de Israel. La Torah fue recibida por Moisés en el monte Sinaí y desde entonces ha sido estudiada y ha sido cumplida en una u otra forma por el pueblo de Israel en general y por la casa de Judá de los últimos años después de la destrucción del primer templo y la desaparición de las 10 tribus que eran la casa de Israel. El estudio de la Torah entonces es muy importante. A través de los siglos se ha ido ampliando la profundidad en que se puede llegar para comprender el mensaje que nos ha enviado el Señor Dios de Israel a su pueblo y al mundo en general, sobre información sobre la creación y sobre el hombre especialmente. Iniciamos hoy día un ciclo de estudio de la Torah escrita
porque la Torá escrita es la base, o sea, es lo que se llama el Pentateuco o el Tanaj, que es el Pentateuco más profetas y más crónicas, y en esos libros está concentrada realmente lo que Dios quiere que nosotros sepamos. No hay secretos en la Torá. Lo que nosotros llamamos secretos, lo que la gente llama secretos, es sencillamente lo que no podemos explicar. Pero si Dios la dio a los seres humanos, y especialmente esto a través de Israel, quiere decir que se puede entender. En este ciclo lo hemos llamado Torah para el séptimo milenio. Y esto se debe a que estamos ya entrando en el séptimo milenio. Y esto es un dato bastante importante porque el séptimo milenio representa un fin de ciclo, probablemente. Fin de ciclo que está anunciado en algunas partes de la Torá o del Talmud, del cual podemos recordar que como Masejet Sanedrín, en el Tratado de Sanedrín, se dice que el séptimo día, o sea, el séptimo milenio, la característica va a ser guerras, y a la salida del séptimo viene el Mesías hijo de David, es decir, al inicio del octavo día. Y para entender mejor esto tenemos que recordar que en la cronología hebrea el día comienza en el atardecer del día anterior. Vai Erev, Vai Boker, y fue la tarde y fue la mañana, como dice en los 6 primeros días de la creación. Entonces, en este concepto, ¿sí? Cuando yo le pregunto a la gente, por lo general, si estamos en el año 5783, ¿qué pasó el primer año? Porque la cronología es muy ordenada, pero algo tiene que haber pasado, digamos, el primer minuto, el primer día, ¿sí? Donde se inicia esta contabilidad. Bueno, el mejor ejemplo que la gente hoy día, o de la generación actual, no estudia la Torá escrita, es que la respuesta, por lo general, si uno se lo pregunta a un judío ortodoxo, va a decir, o pensar, y va a decir, bueno, es inicio de la creación del mundo. Otros piensan y no tienen respuesta. Y realmente es una lástima, ¿verdad? Porque si leemos la Torá, no vamos a saber nada. Si estudiamos la Torá, es una cosa distinta. Y estudiando entonces este concepto de la cronología, es muy simple. El primer día de la cronología se inicia cuando Adán y su esposa Eva son expulsados del jardín del Edén y llegan a este mundo donde impera la muerte. Y esto lo sabemos porque dice el texto de la Torá que Adán vivió 930 años y murió. Pues si murió, entonces ¿cuándo nació? Nació el primer día. Y la cronología sigue después de 930, se habla de los años, de la descendencia de él, y así llegamos al día de hoy, que estamos en 5783. Es decir, ese es el punto básico de la cronología hebrea. Ahora, esto lo menciono solamente como un ejemplo de que la Torá escrita básicamente hoy no se estudia. Se estudia, pero muy poco. Es decir, la relación del estudio de la Torá oral con la Torá escrita, tiene una dedicación mínima cuando hay dedicación. Y la gente que no estudia Torá escrita no se recuerda que sin la Torá escrita no existe la Torá oral, porque la Torá oral en todo sentido son los comentarios o análisis, etcétera, discusiones sobre los puntos que aparecen en la Torá escrita. Entonces,
lo que vamos a concentrarnos es en la Torá escrita, pero no les voy a hablar de la Torá, en la Torá escrita de las cosas muy conocidas. No, les voy a hablar de cosas que ustedes no conocen. Por ahí por los años 80, 90 del siglo pasado, se dio a conocer que había unos códigos dentro de la Torá, dentro del Pentateuco. Códigos que se basaban en las diferencias o las distancias que había entre distintas letras en la Torá. No voy a entrar en los detalles de esto, pero además de ese código, hoy podemos decir que tenemos un código adicional. Y ese código adicional, que hasta el día de hoy no ha sido explotado o explorado por los sabios o la gente que se interesa realmente en cuál es el mensaje de la Torá. Ese código es lo que voy a hacer partícipes a ustedes de ese código, y juntos vamos a ver cómo funciona. Ahora, estas charlas no son solamente para judíos, es para cualquier persona que está interesada en el estudio de la Torá. Ahora, quien ha estudiado la Torá en base a textos que han sido traducidos a partir del texto hebreo, todas las traducciones tienen errores muy, muy grandes, y eso lo vamos a ver. Por lo tanto, si hay errores, hay mucho de lo que se estudia que se pierde realmente la ubicación del mensaje y no se puede entrar en profundidad en él. Por ejemplo, si está escrito en el Bereshit, en el principio, que Elohim creó los cielos y la tierra, y se traduce eso a cualquier idioma, donde está escrito en hebreo cielo, tiene que ser cielo, donde está escrito tierra, tiene que ser tierra. Sin embargo, en muchas partes, ¿sí?, están los términos muy cambiados. Es un ejemplo que no tiene mucha importancia, pero de todas maneras, la base es que las traducciones no sirven. He visto traducciones en muchos idiomas y no se respeta la terminología hebrea, que es sumamente específica. Ahora, la Torá tiene una infraestructura, y esa estructura se repite a lo largo de todo el texto del Tanaj, es decir, no solamente es válida para el Pentateuco, sino para el resto de los libros también. Y no solo eso, sino que además el código que vamos a ver, ese código es aplicable en todo el Tanaj, no solamente en el Pentateuco. Ahora bien, quiero que quede en claro el concepto de milenio. ¿Cómo sabemos que estamos en el séptimo milenio? Bastante simple. ¿Cuándo termina el primer milenio? En el año 1000. El segundo milenio en el año 2000. El tercer milenio el año 3000. El cuarto en el año 4000. El quinto milenio termina el año 5000. El sexto milenio terminará el año 6000. Pero estamos en el año 5783. Falta todavía para que se completen los 6000 años. Pero, como decíamos antes, como el día comienza en el atardecer del día anterior, ya estamos en este momento del sexto milenio, ya hemos entrado en el atardecer del séptimo milenio. Por lo tanto, estamos en el séptimo milenio, iniciándolo en su primera parte, que la segunda será el amanecer. Vayered, Vayboker, y fue la tarde y fue la mañana. Entonces, este concepto de 7000 años está claro. Ahora bien, hablábamos de las traducciones. Bueno, el concepto de la letra en hebreo, la letra es un sistema multidimensional.
no solamente la parte gráfica, sino que contiene otros elementos. Veamos un gráfico a mano alzada. Si tomemos una letra al azar, digamos la letra Bet. La letra Bet se escribe así, ¿no es cierto? Esta es la letra Bet. Ahora, esta es la parte gráfica de la letra Bet. Pero la letra Bet en sí tiene otros elementos. Por ejemplo, si tiene un punto adentro, es B. Si no tiene el punto, es V. Si queremos saber las vocales, entonces la A, E, I, O U se ponen abajo. Por ejemplo, la U son 3 puntos en diagonal. Y sobre la letra tenemos entonces lo que se llaman Ta'amei Mikra. Los Ta'amei Mikra que se usan hasta el día de hoy prácticamente para el cántico. Es decir, cuando se lee la Torá, ¿sí?, hay nuances, la pronunciación tiene que ser de acuerdo con la puntuación que hay arriba de la letra hebrea. Porque es muy importante la pronunciación, porque la palabra es energía, es poder. Por eso que en el texto de la Torá comienza diciendo, y dijo Elohim que sea, y crea Elohim, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este concepto es de la parte gráfica, pero también tiene numerología. Y el número correspondiente a la letra Bet es el número 2. Y ese número 2, ¿sí?, es el segundo número de la numerología. Hay un número antes que es el número 1. Y nosotros rezamos 2 veces al día. Bendito quien formó Bereshit, que formó la letra Bet con todo el texto. Bendito quien hizo Bereshit. Ahora, la letra gráfica está constituida a su vez por otras letras. Tenemos la Bet, está construida por una Vav horizontal, una Vav vertical, una Vav horizontal. 3 Vav. La Vav tiene un valor numérico de 6. 6 por 3 igual 18. 18 es el número de la palabra, en numerología, en gematria que se llama en hebreo, es el número de vida. Por lo tanto, esta estructura lo que nos está apuntando hacia el resto del texto, está abierta hacia el texto. Aquí comienza el texto de la Torá hasta el final. Entonces, esto nos habla de que aquí comienza la vida. Pero tenemos este punto, y esto es 1. Si tenemos entonces 18 más 1 son 19. 19 es el número de Eva. Es decir, Eva y la vida están incluidas en la letra Bet. Fuera de eso, la letra Bet forma parte de la palabra Bereshit. Y la palabra Bereshit, a su vez, es una palabra compuesta, porque tiene una raíz y en base a esa raíz, dentro de la misma palabra Bereshit, tenemos palabras como Reshit, o sea, principio, inicio, Berosh, que se dice en la cabeza, Baesh, por fuego. En fin, estos son ejemplos de cuál es la función de cada letra en el texto hebreo. Un elemento que quiero que quede claro, entre paréntesis, dije que Adán
había nacido el día 1. No es que nació el día 1. El día 1 es como si hubiese nacido y vivió 930 años. Pero no es que llegó al mundo como un bebé, sino que llegó joven. ¿Cómo sabemos que llegó joven y no un bebé? Porque el texto dice más adelante, el Señor dice, porque Adán tiene mal en su corazón desde su juventud. Es decir, cuando era joven, pecó. Y en ese momento lo expulsaron del paraíso junto con su esposa, en donde tuvieron a Caín y Abel. Como vemos, entonces, tenemos una función bastante interesante, que es descubrir juntos, o más bien emplear juntos este nuevo código. Y vamos a empezar con un ejemplo bastante simple, leyendo el texto de Génesis 1:7. Si leemos el texto sin puntuación, tal como se lee en el rollo de la Torá en los días sábado, lunes y jueves, dice así: y dijo Elohim que sea firmamento dentro del agua, y se va para diferenciar entre agua y agua. E hizo Elohim el firmamento y diferenció entre el agua bajo el firmamento y el agua sobre el firmamento. Queda claro entonces que se introduce algo, un elemento, en un segundo elemento que se llama agua. El primero entonces se llama firmamento, raquía en hebreo. Se pone raquía dentro del agua, y esta raquía diferencia, no separa, diferencia esta agua en dos elementos, una que está sobre la raquía y otra que está bajo la raquía, o sea, sobre el firmamento, bajo el firmamento. Es decir, acá nos está introduciendo prácticamente en dos elementos, uno que está encima, otro que está abajo. Esto es un detalle que se repite en todo el Tanaj y que es muy importante, como vamos a ver después. Sin embargo, si vemos el mismo texto con la puntuación, con determinada puntuación, leemos que en esta puntuación la palabra firmamento está o con un punto o con 2 puntos. Un punto se llama Reviá, 2 puntos se llama Sakef Katán. Es decir, hay aquí en este mismo texto tenemos elementos que están señalados especialmente con estos Ta'amea Mikra, que se llaman entonces Reviá y Sakef Katán. Y esta distribución que ocurre dentro del agua, en el fondo lo que nos está diciendo y lo que nos está enseñando es que hay dos dimensiones ya básicas en la creación. Una que está sobre o arriba y otra que está bajo o abajo. ¿Qué implica esto? Que siempre tenemos, si tenemos algo que está sobre, quiere decir que hay algo que está debajo. Pero lo que está abajo, a su vez, puede estar sobre otro elemento que está más bajo, y esto lo vemos en Ezequiel, cuando habla, por ejemplo, de lo que hay sobre el trono. Sobre el trono hay una semejanza de Adán desde arriba, como decíamos, sobre y arriba. Ahora, esta puntuación, siempre que aparece entonces Sakef Katán sobre una palabra, nos está ya dirigiendo a que esta palabra está relacionada con sobre o con arriba, cuyo significado lo vamos a ver más adelante. Dos ejemplos de lo dicho antes lo tenemos en estos textos, en Deuteronomio 4:39
Y supiste hoy, y lo aceptaste en tu corazón, que el Señor, Él es Elohim en los cielos arriba, Meal en hebreo, y sobre la tierra abajo no hay otro. En Ezequiel 1:1, y ocurrió en el año 30, cuarto mes, quinto día del mes, y yo estuve entre los exiliados del río Quebar, y se abrieron los cielos y vi reflejos o visiones de Elohim. La palabra cielos con Sakef Hatán, por lo tanto los cielos son cielos arriba, sobre. Interesante lo que dice Génesis 11:4 en la historia de la Torre de Babel. ¿Qué decían los que construían la torre? Construyamos una ciudad y una torre con su cabeza en los cielos de arriba y hagamos un nombre para nosotros, no sea que nos dispersen sobre la tierra. Esta concepción de arriba y abajo, vamos a ver la relación que tiene posteriormente con este mundo y con el mundo por venir. En síntesis, en este primer vídeo he querido traerles a ustedes, o introducirlos más bien, al hecho de que en la Torá y en el Tanaj en general hay un organigrama bastante simple, pero un organigrama que debe ser respetado durante el estudio de las características que aparecen o de las informaciones que nos traen la Torá escrita y el Tanaj. La primera conclusión entonces es que hay dos dimensiones, una dimensión arriba y una dimensión abajo. Siempre hay dos dimensiones, una que está sobre la otra. Es decir, tenemos arriba, como lo mostramos en los ejemplos, hay cielos, firmamento y aguas arriba, y cielos, firmamento y aguas abajo. Lo que identifica a lo de arriba es la presencia de uno de los Taamei Mikra, que es el Sakef Hatán, que juega una importancia clave en el estudio. Pero no nos engañemos, porque si es cierto que hay cielos arriba y hay cielos abajo, en el fondo este organigrama nos quiere llevar desde el punto de vista práctico a tener un orden en el estudio y en la comprensión, pero en realidad todos los cielos están en todos los cielos. ¿Sí? Cuando leemos, por ejemplo, en el Salmo 148, bendito sea que hizo el cielo de los cielos y el agua sobre los cielos. Si no tomamos en cuenta estos detalles que les hablé antes, nadie puede entender lo que nos quiere decir. Es decir, hay agua sobre los cielos, hay agua sobre el firmamento, y hay agua y firmamento, y cielos bajo los cielos, en fin. ¿Sí? Es una concepción. Yo pregunto a la gente, ¿dónde comienza el cielo? ¿Dónde se inicia el cielo? Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se inicia el cielo? ¿Dónde se inicia el cielo? El cielo se inicia donde termina la tierra. Es decir, cuando yo estoy parado sobre la tierra, yo estoy dentro del cielo. Son cielos de abajo, pero también dentro de los cielos de arriba. Y después en el estudio vamos a ver exactamente cómo es la comunicación nuestra o la ubicación nuestra en esos distintos cielos que estamos mencionando. No olviden de que todo se basa en las letras y en los números. La tradición afirma que con 22 letras y con 10 números se creó todo lo que nosotros conocemos en la creación. Y la última cosa que tenemos presente es la presencia en la letra, que es multidimensional, de los llamados Taamei Mikra, que hasta ahora se han utilizado solamente en la función del cántico, y que vamos a ver que tienen otras 3 funciones adicionales, son muy importantes y que nos van a abrir el texto prácticamente a los secretos, que no son secretos en realidad, sino una comprensión más profunda de lo que contiene el mensaje que trae la Torá a la humanidad. Gracias.